Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. La conexión entre Irlanda y Cuba son de siglos. La figura más emblemática que podríamos recordar es el general irlandés John O'Neill, que habiendo combatido en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, O'Neill se convirtió en un ferviente simpatizante de la causa cubana. En 1869 lideró 2 expediciones fallidas desde los Estados Unidos para desembarcar armas y hombres en Cuba, uniéndose a los mambises en la Guerra de los 10 años contra España. Aunque sus intentos militares no tuvieron éxito, su solidaridad convirtió a O'Neill en un símbolo perdurable de la hermandad entre los pueblos irlandés y cubano. Este vínculo se fortaleció con la presencia de irlandeses en la historia de Cuba. Desde el padre Félix Varela, sacerdote y precursor independentista, criado en el seno de una familia de origen irlandés, hasta los inmigrantes que llegaron a la isla para trabajar en la industria azucarera y ferroviaria, la huella irlandesa se integró en el tejido social cubano. Así la relación entre Cuba e Irlanda se cimentan en una base poderosa de solidaridad y respeto mutuo, nacida de la comprensión de lo que significa luchar por la soberanía. Esta historia compartida es el fundamento sobre el que se construye las sólidas y cordiales relaciones bilaterales de hoy. Para hablar de ello, hoy tenemos el placer, el gusto de tener con nosotros en nuestro canal al señor embajador de la República de Cuba en Irlanda, el señor don Bernardo Guanche Hernández, al cual ya pasamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, José Antonio. Desde Irlanda, Dublín. Como sabes, bueno, te habla Guanche. Mi nombre es Bernardo Guanche Hernández, embajador en Irlanda desde febrero de 2022 que comencé, arribé aquí a Dublín y bueno, comencé mi misión. Quiero agradecerte la oportunidad que nos brindas de poder dirigirnos por un canal ya conocido en Europa y en Cuba. Un canal, yo diría que casi se ha convertido en el canal oficial de la solidaridad en Europa, ¿no? Y que viene desplegando una importante labor para promover las campañas de solidaridad que tanto necesita Cuba y la revolución cubana en estos momentos. Yo creo que la ocasión es propicia para... Me enviaste algunas preguntas y yo voy a tratar de guiarme por esa guía que me pareció muy, muy interesante. Y en primer lugar, bueno, te referías a las relaciones bilaterales entre Cuba e Irlanda.
Próximamente, el próximo día 27 de octubre, vamos a cumplir 26 años de relaciones diplomáticas oficiales y hemos vivido en materia bilateral dos momentos que yo creo que son momentos clave de las relaciones bilaterales. El primero fue la visita del presidente Michael Higgins a Cuba en febrero de 2017. Interesante visita la que hizo el presidente Higgins. Ustedes saben, Higgins es un intelectual, un hombre vinculado a América Latina y al Caribe y conoce perfectamente a nuestra región, habla español bien y eso le facilitó, ¿no?, hacer conferencias en Cuba y abordó problemáticas que salieron a la luz a partir de su interesantísima conferencia, una de ellas ofrecida en la Universidad de La Habana, y en las que aborda los vínculos históricos, las raíces de los vínculos entre Cuba e Irlanda. Ahí habla de temas que yo posteriormente voy a abordar, pero que parten de estas ideas que Higgins expresó y explicó en Cuba. Y hay un segundo momento en el que en octubre de 2019, cuando nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez visita Irlanda. Y ahí se ratifican los lazos que existen entre los dos países. En particular, se ratifica el memorándum de cooperación que se firmara en el 2017 cuando Higgins visita La Habana. Es un memorando amplio, un memorando que contempla promover la consolidación de relaciones bilaterales en campos como el económico, el comercial, el industrial, la agricultura, el académico, el cultural, el científico-técnico, las relaciones turísticas, etc. O sea que es un abanico de temas que nos da un marco de trabajo importante en el que hemos estado laborando en estos años. Por ejemplo, en los temas académicos, hemos establecido con la universidad de aquí de Dublín, la UCD, que es exactamente, la universidad, el colegio universitario de Dublín, y con los investigadores de ellos hemos establecido vínculos con el 6GB de Cuba y hemos hecho intercambios sobre problemáticas como, por ejemplo, investigaciones sobre el cáncer, la diabetes, la obesidad y otros temas en los que hemos estado incursionando. Y es sorprendente que, a pesar de la diferencia de idioma, que obviamente siempre es un freno, ¿no? Pero a mí me sorprendió gratamente el nivel de nuestros investigadores y obviamente también el de los irlandeses, pero el nivel de coincidencia que tenemos los investigadores irlandeses y los investigadores cubanos en estas materias. O sea, cuando empezaron a exponer los resultados de sus investigadores, yo que estaba de observador, yo decía, pero es increíble, era así impresionante, ¿no? El nivel que Cuba, a pesar de todos los pesares, ha logrado en materia de investigación biotecnológica. Es impresionante, impresionante. Y bueno, yo creo que ahí hay campos en los que Cuba e Irlanda tienen abierto un abanico de temas y subtemas que podemos seguir profundizando. Le pusimos a la serie puentes entre Cuba e Irlanda y 2 puntos y la problemática, ¿no? Y así hemos estado avanzando en otros temas. Ahora hemos propuesto, ahora no, ya llevamos ya algún tiempo negociando con Irlanda un probable memorando de cooperación en materia agropecuaria y de producción de alimentos. Para nosotros, tú sabes, es un asunto de primera prioridad y en el que Irlanda tiene resultados concretos para exhibir. O sea, Irlanda es un país pequeño como Cuba, somos dos islas en el Atlántico, una en el Caribe, a la puerta, la llave del Golfo de México, y que tiene una posición estratégica desde el punto de vista geopolítico, e Irlanda, que también es una isla en el Atlántico, pero en Europa, en la entrada de Europa, empezando de este a oeste.
de este a oeste. Y Irlanda también ha tenido una posición estratégica. Hemos sido víctimas de colonialismos severos y también de neocolonialismos severos, y ambos países han mantenido un batallar por primero lograr su independencia y soberanía y después por conservarla. Y entonces son dos islas que tenemos muchas cosas en común. Digamos, materia internacional, cuando tú te pones a ver las posiciones de Cuba e Irlanda en Naciones Unidas, bueno, hay una plena coincidencia en materia de defensa de la Carta de las Naciones Unidas, plena coincidencia en la defensa de los principios internacionales del derecho internacional, plena coincidencia en la defensa de causas como la Palestina, por ejemplo. En ese tema, Cuba e Irlanda han estado a la vanguardia, cada uno en sus posiciones, ¿no?, geográficas, pero ambos países han estado a la vanguardia en la defensa del pueblo palestino y el reconocimiento del Estado palestino. Hay otro tema que para nosotros es un tema, como tú sabes, es un tema estratégico, que es el caso del bloqueo. Nosotros estamos muy agradecidos de la posición firme, sostenida, que ha mantenido Irlanda en defensa de Cuba, en rechazo al bloqueo que por tantos años, por más de 60 años, Estados Unidos ha mantenido contra nuestro país. En mayo pasado, a raíz de las elecciones celebradas en Irlanda en noviembre de 2024, donde bueno, se eligió un nuevo parlamento, hemos tenido que reestructurar, reconformar el grupo parlamentario de amistad con Cuba, de Irlanda con Cuba. Poco antes lo habíamos hecho en el caso de Cuba con Irlanda, donde también existe la contraparte. Y se reconformó el grupo de amistad parlamentaria con Cuba, integrado por, yo diría que, bueno, los principales partidos que existen en el país integran el grupo parlamentario. Tenemos otras actividades en común desde el punto de vista bilateral. Una muy bonita ha sido las celebraciones en Cuba, en La Habana en particular, del St. Patrick's Day, que es el Día de San Patricio, el Día Nacional de Irlanda, que se celebra en muchos países del mundo el 17 de marzo. Y Cuba lo celebra también. Nosotros organizamos en el Centro de Cooperación de Europa, organizamos ahí y la Cancillería cubana se organizan en un programa de actividades para celebrar el St. Patrick's Day, que por cierto, todos los años recibimos la felicitación oficial del presidente cubano, del canciller, del ministro Bruno, o sea, se reciben las felicitaciones oficiales y se mantiene la comunicación. Es que son dos países tal vez no se conozca mucho, tal vez la diferencia idiomática hace que no se conozca mucho, pero cuando uno se pone a indagar en la historia de Cuba, uno ve la incidencia de Irlanda en la conformación del sentimiento patriótico. Martí, por ejemplo, José Martí, era un admirador de los irlandeses y escribió y compartió con los patriotas cubanos, porque coinciden en fecha, más o menos. O sea, la guerra de independencia cubana se produce a partir de 1868, pero hasta 1898, que bueno, intervienen las tropas norteamericanas, pero en ese momento, que es un momento de conformación del pensamiento patriótico e independentista cubano, de maduración de ese sentimiento, Martí coincide con irlandeses que estaban en Nueva York también en lo mismo, estaban también pensando cómo llevar a Irlanda a la independencia y a la defensa de su soberanía. Hay una anécdota. Martí, que bueno, como tú sabes, fue un hombre el más universal de todos los cubanos, como con razón decimos los cubanos. Oscar Wilde visita Nueva York para impartir 260 conferencias y charlas
a los norteamericanos. Se empieza por Nueva York. Y en la primera que él hace en Nueva York, en un teatro famoso de aquella época de Nueva York, José Martí asistió. Y escribe una crónica sobre Oscar Wilde muy interesante. Se llama así, Oscar Wilde. Muy interesante, muy... que él es increíble la manera en que Martí habla de Wilde, que era un personaje controvertido en aquella época. Se hablaba muchas, o sea, estamos hablando de una Irlanda todavía británica, o sea, una Irlanda ocupada por el Reino Unido, ¿no? Y Martí dice, momentico, que Oscar Wilde es un defensor de la belleza y como tal hay que respetarlo. Y entonces hace una descripción de la ropa que usaba Oscar Wilde en aquella época, un poco cuestionable para los patrones de la época, sobre todo desde el punto de vista británico, y Martí hace una defensa de Oscar Wilde. Además lo describe hasta todo, describe la manta que llevaba, la bufanda, la corbata, todo, el traje que llevaba puesto, las botas, las medias. Es impresionante ver la descripción que hace, detallada, que hace Martí sobre Oscar Wilde. Y eso, bueno, queda en la historia como una anécdota, ¿no?, que vincula a nuestros dos países. Pero hay otra que resulta también de mucho interés y que tiene para mí mucha vigencia, y es que en 1872, recuerda que en 1868 Carlos Manuel de Céspedes libera a los esclavos y comienza la lucha por la independencia de Cuba. Y en 1868, 69, 70, hay 3 años ahí que no está clara cuál es la situación de los sublevados, los mambises cubanos. Y el diario neoyorquino se llamaba el diario el New York Herald, en 1872, después de haber fracasado con un periodista que manda a Cuba para averiguar qué estaba pasando en Cuba en la época, decide enviar a James Joseph O'Kelly, que es un periodista que cuando uno se pone a leer un poco sobre él, uno se da cuenta que es un poco tipo Hemingway, o sea, un cronista, un periodista, escritor muy bueno. Entonces envía a este hombre a La Habana y él empieza, bueno, hace un diario, va escribiendo todo lo que va encontrando. Desde que llega al puerto de la Bahía de La Habana, la belleza de Cuba, empieza a describir a Cuba. Y cuando se reúne con el gobernador general español, y le explica a qué va Cuba, el gobernador reacciona y dice, bueno, por eso que usted me está explicando, yo ahora mismo puedo convocar un consejo de guerra y ajusticiarlo, porque usted viene aquí con el mandato de su periódico a reunirse con los sublevados mambises. Y eso aquí, por supuesto, nosotros no vayan a hablar. Entonces tienen un atacado ahí, eso finalmente Oscar Wilde logra salir y entonces empieza, le escribe al gobernador pidiéndole, diciéndole, bueno, yo vengo aquí, yo soy un periodista y yo vengo aquí a ver qué está pasando en Cuba en este momento. Y entonces finalmente la respuesta del gobernador es peor que la que le había dado anteriormente, o sea, es una cosa increíble. Y entonces, pero él empieza por su cuenta a recorrer Cuba y empieza a describir Cuba. Empieza a describir Matanza, Cárdenas, Colón, empieza Villa Clara, empieza pueblo por pueblo, y él va describiendo cómo era la Cuba de aquellos tiempos, interesantísimo, hasta que llega a Mayarí, en Oriente, y logra comunicarse con los mambises y logra convivir con ellos durante varias semanas. Convive con ellos con el firme propósito de entrevistar a Carlos Manuel de Céspedes, que sí está vivo en ese momento, por supuesto, y está dirigiendo la lucha de los mambises. Entonces, describe cómo es la vida de los mambises y uno se queda impresionado de cómo los mambises eran capaces de autoabastecerse de todo lo que le exigía aquella época, para aquel tiempo. O sea, la comida, la ropa, los zapatos, las armas, todo. Cómo ellos lograban en la manigua mambisa
lograron todo eso, cómo vivían ahí, cómo eran las relaciones entre ellos, las relaciones entre la familia, la alegría de los cubanos. Hace una descripción de los cubanos, cómo éramos los cubanos en aquella época. Muy parecido, por cierto, seguimos siendo, se ha mantenido esa idiosincrasia, el baile de los cubanos en la manigua mambisa, estamos hablando. O sea, y es un libro que yo sugiero, que se llama La Tierra del Mambí. Entonces, en ese libro, él describe su primer encuentro con Carlos Manuel de Céspedes, su primer encuentro de varios que tiene con Carlos Manuel. Y entonces empieza dando sus impresiones sobre Carlos Manuel de Céspedes, que son pocos los documentos que narran así esa impresión de cara a cara con el líder Mambí en aquel momento. Y entonces, finalmente, bueno, logra entrevistar a Carlos Manuel, él tomando nota de todo aquello. Termina el periodo con los mambisas, sale de la manigua mambisa y inmediatamente detenido y es sometido a un consejo de guerra, como el gobernador le había adelantado a su llegada a Cuba. En ese consejo de guerra es condenado a muerte y la tuvo fea. He dicho en Cuba, la pasó dura porque estaba condenado a muerte y es el cónsul británico en aquel momento. James Kelly era un súbdito de Gran Bretaña, es quien logra mediar y sacarlo de Cuba. Saliendo de Cuba, escribe este libro, La Tierra del Mambí, y bueno, empieza a publicar las crónicas en el diario El Herald de Nueva York. Y entonces, en 1933, un famoso historiador, y seguramente lo conoce, Fernando Ortiz, antropólogo cubano muy famoso, hace el prólogo a la cuarta edición del libro La Tierra del Mambí. Entonces, en ese prólogo, él dice, los cubanos que visiten Dublín, en agradecimiento, irán al cementerio. Él dice, James Kelly está enterrado en el cementerio tal de Dublín, no sé qué. Dice, los cubanos que vayan a Dublín, en agradecimiento, en gratitud, le colocarán flores en su tumba a James Kelly. Y ligándolo con la última pregunta que me hace sobre el evento que vamos a celebrar, les dije, no sé, bueno, pues nada, eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos precisamente el 10 de octubre, cubanos, un grupo, no mucho, un grupo pequeño de cubanos que participarán al otro día en el encuentro de los cubanos, bueno, ir al cementerio y depositarle una ofrenda floral junto con representantes del grupo parlamentario de amistad con Cuba de Irlanda. Entonces, bueno, pero son muchos, los vínculos son, tú preguntabas también sobre si el pueblo irlandés conoce la realidad cubana. Yo creo que sí conoce la realidad cubana, conoce los sufrimientos que ha tenido que pasar el pueblo cubano por defender su soberanía, su independencia y por enfrentarse nada más y nada menos que a los vecinos, poderíos como el de Estados Unidos, apenas a 90 millas, casi a golpe de vista, desde la costa cubana de los Estados Unidos. Sí lo conoce y lo demuestra además. El movimiento de solidaridad en Irlanda es fuerte, tú sabes. He estado en todos los eventos de solidaridad con Cuba importantes en Europa. Bueno, siempre hay delegaciones de las organizaciones de solidaridad irlandesas, de solidaridad con Cuba. Aquí tenemos el Cuban Support Group, o sea, el grupo de apoyo a Cuba, que es la organización, yo diría que más antigua, ¿no? del movimiento de solidaridad, pero también está el Foro de Solidaridad con Cuba, que fue creado en el 2021 o 2022. Yo recién llegaba, y ellos se creó este foro de solidaridad que recibe el apoyo de sindicatos y de partidos políticos, etc. O sea, es un movimiento, un foro abierto a los solidarios con Cuba, independientemente de la posición política interna que puedan tener. Tenemos los partidos políticos, el Sinn Féin, por ejemplo, que es un partido importante en Irlanda, ha expresado y reiterado su solidaridad con Cuba en distintos momentos. El Partido Comunista
ha jugado un papel clave en esto, no solo pronunciándose en contra del bloqueo y con statement, con declaraciones, sino también con acciones concretas, como son donaciones hacia Cuba. También el foro ha enviado contenedores, están organizaciones juveniles, o sea, hay todo un movimiento al cual los cubanos han tenido participación también apoyando el tema este de las donaciones para los contenedores. Y en general yo creo que en las universidades se conoce el tema de Cuba. Hay un movimiento de solidaridad fuerte con Cuba en Irlanda. Y los irlandeses sí, nos parecemos en la manera de ser, somos personas abiertas, alegres, nos gusta la música, nos gusta el baile, los irlandeses también, con las peculiaridades obviamente de cada nación. Tenemos historia, canales diferentes, británicos, español, pero al final somos dos pueblos que nos apreciamos mucho y que bueno que tenemos mucha identidad de sentimiento. El año pasado obtuvo premio, por ejemplo, un documental que se llama Journey Time International, que es un programa, una serie que se emite aquí por la RTE, que es la principal cadena, RTE, que es la principal cadena de radio y televisión pública de Irlanda, y ellos organizaron un viaje a Cuba con adolescentes nacidos aquí, hijos de cubanos, o vinculados a familias en Cuba. Entonces fue muy bonito ese documental. Comienza por La Habana, un recorrido por La Habana, y después va para Santi Espíritu, y ahí, bueno, convivieron con los muchachos adolescentes. Son muchachitas el año pasado tenían 10 años, 12 años, y por cierto, hijas de Solidario, de Cuban Support Group, y estuvieron allá de Solidario, y de un cubano residente aquí también, y estuvieron en Cuba, y ese programa obtuvo el premio de la animación y programación de esta cadena de televisión. Fue premiado en marzo y nosotros, bueno, lo hemos exhibido el programa, y es muy bonito porque se ve la interacción de esos jóvenes irlandeses cubanos, o cubanos irlandeses, o irlandeses cubanos. Y entonces, bueno, muy bonita. Y hemos hecho otros eventos en el plano bilateral. La embajada, a pesar de que la embajada somos un pequeño colectivo, pero bueno, representamos a Cuba con mucha dignidad y mucho orgullo de representar a una nación como la cubana y a un país como Cuba. Pero muy trabajadora además. Una embajada pequeñita, pero muy trabajadora. Sí, por lo que observamos. Bueno, nada, participan, por ejemplo, en la oficina de turismo del Mintur en Londres, en la embajada nuestra en Londres, también está a cargo de Irlanda. Y entonces los festivales, la Feria Internacional de Turismo, nosotros ahí montamos un stand y bueno, participamos, tenemos una presencia allí con los compañeros del Mintur en Londres. Participamos también en los bazares diplomáticos que casi todos los años se organizan aquí en Dublín. Esos bazares, eso se hace en un círculo social, se llama Royal Dublin Society, o sea, el RDS, y es una cosa inmensa, grande, tiene muchos salones, no sé qué. Entonces Cuba monta ahí, la embajada, montamos el stand de Cuba. El año pasado tuvimos el privilegio de tener la visita de la primera dama de Irlanda, nos visitó, estuvo compartiendo ahí con nosotros, y bueno, y entonces hacemos, cada vez que podemos hacer algo que nos ayude, ¿no?, a divulgar la experiencia entre Cuba e Irlanda, lo hacemos. Hemos montado exposiciones, por ejemplo, hay un pintor cubano que está residiendo aquí, Brad Izquierdo, y él monta el pintor y tiene una exposición, una serie de pinturas de caricaturas de líderes históricos de Cuba, de Irlanda, y entonces él ha montado sobre todo en el campo de la cultura, las artes, y ha sido muy bien acogida. El año pasado también celebramos el 10 de octubre, lo hicimos en el instituto donde ahora en octubre vamos a hacer este evento de los cubanos, y bueno, nada, hicimos un festival en coordinación con el Partido Comunista de Irlanda,
un festival de películas cubanas que tuvo muy buena acogida aquí en Dublín en julio pasado. Coordinamos con los compañeros y nosotros nos fuimos para la ronda de embajadores, de cónsul y las vacaciones, y bueno, estando allá, pero ellos aquí garantizaron el desarrollo del festival y tuvo muy buena acogida el festival. Ahora viene, no sé si tú quieres preguntar, no sé si quieres Sí, compartir algo, no, preguntar algo. sí, no, yo estoy escuchando atentamente porque además tiene mucho interés todo lo que nos estás comentando, Bernardo. Y también quiero transmitirte que de aquí del canal nos encantaría dar visibilidad a todas estas actividades que estás comentando, que me parece muy interesante. Esta última que comentaba de este artista que hace, que pinta, que hace caricatura o hace cosas así. Quizás tengamos después oportunidad de hablar para ver de qué forma se puede por lo menos distribuir un material donde se divulgue eso y que da además y alienta a otras solidaridades en otros países. Y yo creo, Bernardo, que hay una parte que te quería, bueno, que hay una pregunta también que tenemos por ahí, que ahora se celebra el centenario del nacimiento de Fidel. Y para nosotros es muy importante pues preguntarte y preguntarle a todos los compañeros qué importancia tiene, Bernardo, para ti personalmente y para el pueblo cubano la figura de Fidel. A ver, los que tuvimos el privilegio de coincidir en la vida con Fidel, y digo que fue un privilegio, porque realmente yo estoy seguro que muchos de nuestros patriotas y nuestros revolucionarios que precedieron a Fidel, les hubiera encantado también haber convivido y haber vivido la historia como la tuvimos nosotros en esa oportunidad. Yo tengo recuerdos muy bonitos de haber compartido con el comandante en jefe. Yo estaba en un que era el preuniversitario Ernesto Che Guevara, preuniversitario. Y entonces esa era de las escuelas de campo que el comandante inició en Cuba, en la cantidad de escuelas en el campo que bajo su liderazgo se construyeron en Cuba, ¿no? Y Fidel llegaba, entraba por la piscina, por atrás, por el área deportiva. Esas escuelas estaban que eran una belleza. Y él entraba enseguida buscando a los estudiantes. Entonces todo el mundo empezaba, estábamos a veces en el campo y decíamos, llegó Fidel, Fidel está ahí, ¿no? Y entonces eran todos los estudiantes, era una cosa tan linda, tan sana, tan bonita, ¿no? Y Fidel, entonces llegamos y Fidel era sentado en la escalera que daba acceso al comedor de la escuela. Y entonces él se sentaba a conversar con nosotros, Fidel, uno más, pero era Fidel. Nada más y nada menos. Ese gigante de la historia de Cuba, Fidel, que en aquel momento, por supuesto, yo recuerdo que, por ejemplo, en una de las visitas aquellas, yo recuerdo que en un momento así de reflexión yo dije, pero estoy frente a Fidel, porque él se simplificaba tanto. O sea, él era Fidel, pero era Fidel con mayúsculas, ¿no? Y entonces, después tuve otras experiencias con él impresionantes, que en la Cancillería, tuve el privilegio en algunas ocasiones de que él visitara la Cancillería y compartir experiencias con él que muy interesante, muy inolvidable. Fidel fue un gigante, Fidel fue para todos nosotros, para la generación. No solo fue el guía, fue el ejemplo, fue la motivación de las vidas nuestras. O sea, nos dio sentido revolucionario, por dónde ir. Y yo recuerdo muchas veces que ante momentos difíciles que tuvimos en el país que uno decía, ¿qué hará Fidel? ¿Qué dirá Fidel? Entonces era la expectativa aquella de esperar a ver qué nos iba a decir Fidel. Y Fidel, bueno, nada. Cuando Fidel hablaba, por supuesto, él tenía el apoyo, ¿no?, de toda la generación nuestra, el cariño, la admiración, el respeto. Y un referente, creo también, ¿verdad, Bernardo? Para todo el mundo, porque yo recuerdo que todo el mundo, cuando quería conocer algún conflicto que se daba a nivel internacional, a nivel mundial, estábamos como locos buscando la voz de Fidel, porque era la manera de comprender lo que pasaba en el mundo. Era la idea fiel, clara y nítida de los acontecimientos, no solamente de Cuba, sino a nivel internacional. Así es. Así fue y así sigue siendo, fíjate, muchas problemáticas actuales
uno dice, ¿qué dijo Fidel? Entonces uno empieza a buscar, ¿no?, reflexiones que él, por ejemplo, en los últimos años de su vida, ¿no?, él publicó reflexiones interesantísimas. Uno se pone a buscar y dice, pero aquí está. Si mira, si Fidel lo habló, lo digo. ¿Y qué iba a pasar? Tema de Palestina, por ejemplo, la solidaridad. Fidel fue de los primeros líderes, los líderes más sólidos y de apoyo sólido al pueblo palestino, a la independencia de Palestina. Su enfoque sobre el tema de Israel, de cómo ese país, el pueblo judío, qué había pasado con ese pueblo y cómo es posible que después pasara, que sucediera lo que está. No por el pueblo judío, yo no tengo nada en contra de ese pueblo, ni mucho menos. Creo que fue un pueblo víctima del nazismo y que la humanidad le abrió los brazos y le abrió el espacio para que tuviera su espacio. Y bueno, ha sucedido desgraciadamente esto que ha desvirtuado la esencia de ese pueblo que ha sufrido tanto en su historia. Pues nada, Fidel sigue siendo un imprescindible. Para todos nosotros, Fidel sigue siendo imprescindible. Y cuando digo todos nosotros, no solo incluyo los cubanos, yo creo que los latinoamericanos, los africanos, ¿cuánto le pueden agradecer los africanos? La independencia de África, del sur de África. ¿Qué pasó? ¿Quién fue de los primeros que derrotaron a los sudafricanos? Así que lo llevaron, que se acabara la apartheid en África. O sea, que es una historia. Y fue Fidel desde La Habana, diría todo. Únicamente él era un hombre excepcional realmente. Y para nosotros dejó la huella de Fidel. Sí. Lealtad a Fidel, a su pensamiento, a su obra. Y en eso está. Tú preguntabas también por el tema del bloqueo. Este año se cumplen 100 años. El año que viene, del natalicio de Fidel, hay todo un programa de actividades. Obviamente la embajada nuestra también está incorporada en eso. El 25 de noviembre próximo vamos a hacer una actividad como uno de los puntos, ¿no?, cimeros en las celebraciones del natalicio de Fidel. Lo vamos a hacer en coordinación con el Partido Comunista, el Movimiento de Solidaridad. Vamos a hacer la proyección de un film, que es una película que habla sobre cómo era Fidel. Esto que yo estoy narrando, pero dicho por los compañeros que trabajaron con Fidel, como lo mismo que yo te estoy diciendo. Es muy parecido, lo dicen ellos, de cómo era Fidel, su sencillez. ¿Sí? Y entonces, bueno, nada, tenemos preparado otras actividades en el transcurso hasta el año que viene, en agosto, 13 de agosto, que bueno, oficialmente ya serán los 100 años del natalicio del comandante jefe. Entonces, bueno, una de las preguntas que estoy viendo aquí es cómo afecta el bloqueo para la vida diaria del pueblo cubano. Nos afecta en todo. No hay un solo sector de la vida económica, social, de toda la vida cubana, en la que el bloqueo no tenga una incidencia. Yo no digo que sea el bloqueo responsable de los problemas, de todos los problemas que tenemos. No. Hay cosas que nosotros pudiéramos hacer, pero es difícil en medio del bloqueo. O sea, el bloqueo está en todo. Si usted va a hacer una transferencia monetaria, por ejemplo, de exterior a Cuba, usted cuando va y menciona la palabra Cuba, ¿sabes que Cuba aparece en la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Y eso no es cualquier cosa. Eso es grave. Entonces el banco lo primero que te dice, no, espérate. Usted es Cuba, entonces empieza a preguntarte cosas, no sé qué. Y en muchas ocasiones dicen, no podemos hacerlo porque estamos en la lista. Ustedes están en una lista con la cual no podemos. Cuando usted se reúne con norteamericanos, con irlandeses aquí que tienen negocios en Estados Unidos, que tienen vínculos con Estados Unidos, y viene aquí y te dice, bueno, mira, yo estoy interesado en hacer negocios con Cuba, no sé qué, pero tendré algún problema con mi negocio en Estados Unidos. Entonces yo me siento en el deber de decirle, bueno, usted se ha disfrutado hasta ahora del programa que tiene la embajada americana para que no necesite visa. Bueno, a partir de su viaje a Cuba, usted sí va a necesitar hacer la solicitud de la visa. Y es un elemento disuasivo, porque no implica directamente que usted no pueda ir a Estados Unidos si va a Cuba, pero sí implica que usted tiene que hacer ese paso, que es solicitar la visa. Y por supuesto, eso tiene dos caminos. Uno es que le digan que sí, ojalá,
y el otro que le diga que no. Y un hombre de negocio con negocios importantes en Estados Unidos dice, espérate, porque yo voy a explorar en Cuba. Y en Estados Unidos tengo negocios consolidados. Entonces, la balanza es complicado. Los turistas igual, o sea, el turista europeo dice, oye, yo voy a Cuba, a disfrutar Cuba, a la grandeza le encanta Cuba. Pero entonces dice, sí, pero ¿qué va a pasar después? Que yo no voy a poder ir más a Estados Unidos. Es un elemento disuasorio negativo para la imagen de Cuba. Pero además, el tema eléctrico, la situación con la electricidad en Cuba, que es seria, es muy seria, desgraciadamente. Y es un factor que, mira, José Antonio, la electricidad, ya los que estamos en este mundo, estamos aquí ahora provisional, porque nosotros realmente toda una visión y siempre uno tiene un sentimiento de provisionalidad, ¿no? Pero uno se da cuenta de la estabilidad en la vida que le da a uno poder contar con un sistema energético estable. Aquí nunca se va la corriente. Aquí, una sola vez en los más de 3 años que llevamos, se me fue la corriente en el barrio donde yo vivo. Y creo que fue 1 hora. Bueno, en España pasó unas horas y yo fue una catombe. Entonces, imagínate la situación por la que estamos pasando Cuba, que es casi a diario los apagones. Uno no sabe cuántas horas se te echa a perder la comida. Entonces, es una situación. Pero ¿cuál es el problema? Primero, las plantas nuestras son viejas. Ya son plantas ya que tienen 30, 40 años de creadas. Entonces, cuando vas a buscar una pieza para esas plantas, si tienes el dinero para pagarla, que las piezas esas son caras, pero si tenemos el dinero es un problema para pagar, porque no puedes pagar con dólares. Si vas a pagar, tienes que atravesar esto que te hablaba del banco, que Cuba, país terrorista, no sé qué, entonces toda la lista, entonces toda esta historia. Pero además de eso, si esa pieza tiene un 10% de componentes materiales norteamericanos, ya no lo puedes comprar porque está prohibido por la ley del bloqueo. Entonces, es complicado, es muy complicado, pero nos afecta en la producción de alimentos, en la producción de electricidad, en la producción de medicamentos, en toda la vida nuestra está presente de manera negativa el bloqueo. Ojalá un día sea prohibido por el Congreso norteamericano cualquier medida de Estados Unidos que implique una acción de apoyo al bloqueo. Ojalá algún día, ojalá se imponga esa de manera raciocinia, de un pensamiento que nosotros somos vecinos, que no representamos ninguna amenaza a los Estados Unidos. ¿Qué amenaza va a ser Cuba para los Estados Unidos? Vaya, por favor. Pero, y que se imponga ese sentimiento a favor de levantar esa cosa horrible que es el bloqueo, que responde desde un inicio, 1960, a un memorándum que lo describe, qué cosa es lo que querían con el bloqueo. ¿Qué quieren con el bloqueo? Hambre, miseria, desespero del pueblo cubano, que la gente se tire para la calle y proteste y cree una situación desesperada por hambre, entonces, y que la revolución finalmente pierde el apoyo del pueblo, que no lo han logrado y no lo van a lograr. Y finalmente, bueno, fracase la revolución. Un proyecto de independencia y soberanía apenas a 90 millas del imperio más grande de la historia. Entonces, el bloqueo, sí, lo tenemos presente. Ahora viene el 28 y 29 de octubre la presentación de la resolución de cubana, como tú sabes, todos los años eso se aprueba por casi abrumadora mayoría. O sea, 2 votos, si acaso una vez un voto, una cosa así, pero el resto inmenso de la comunidad internacional, que ellos deben preguntarse, bueno, pero ¿qué fenómeno es este? Porque yo creo que no hay ningún otro tema en Naciones Unidas que tenga un apoyo tan unánime, casi unánime, excepción Estados Unidos e Israel. O sea, entonces, de Israel, ¿qué te voy a decir? Tú sabes cuál es la historia del rechazo internacional que hay en Israel. Entonces, ojalá que algún día todo eso pueda cambiar y que se establezcan relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos. Nosotros tenemos en Estados Unidos una comunidad cubana grande, populosa, o sea, nosotros tenemos, en el mundo entero tenemos cerca de 3 millones de cubanos residiendo, emigrados en el mundo, y en Estados Unidos tenemos cerca de 2 millones.
calculo yo, pero eran bastantes. Yo lo viví pasando por Washington y de verdad que además lo atendíamos en una oficina, ¿no? Un consulado, una oficina consular pequeña, que para atender más, en aquel momento casi 2 millones de cubanos. Desde esa oficina en Washington, en el año 58, 59, teníamos casi 30 oficinas en Estados Unidos, casi 30, para atender una comunidad que eran de 150,000 cubanos. Entonces, Cuba necesita y Estados Unidos necesita esa relación normal, civilizada entre los dos países. Nosotros no somos un país terrorista, por favor, eso es poco serio. Cuba, país terrorista, eso es poco serio. No hay argumento, no hay elemento, no hay nada que argumente que ellos puedan decir, mira, ustedes son terroristas por esto. O sea, la última vez que nos incluyeron, ¿por qué nos incluyeron en la lista? Bueno, porque Cuba, Colombia, señor, Cuba era uno de los garantes del proceso de paz de Colombia. Y teníamos a esa gente allí porque estaban negociando en el momento en que se produce la situación Entonces, claro que íbamos a hacer, tenía que estar en Cuba. Entonces, autorizado además y con el consentimiento del gobierno colombiano. Ahí no se hizo nada que no se hiciera sin el consentimiento del gobierno colombiano, respetando estrictamente la relación con Colombia. Entonces, no hay elemento alguno que pueda justificar la presencia de Cuba en esa lista dichosa. Que dicho sea de paso, también es rechazada por casi todo el mundo. Eso lo tomo un poco en serio. Entonces, bueno, ese es el tema del bloqueo y de paso de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Pues, Bernardo, quería, si tiene alguna cosa más, bueno, yo de todas formas quería también agradecerte muchísimo que tu participación aquí hoy, la amabilidad que ha tenido para estar con nosotros en nuestro canal, y estaremos encantados siempre que consideréis además y tengáis la oportunidad de mostrar algo, divulgar algo, pues que sepa que esto es una casa de todo el pueblo de Cuba, de toda la revolución cubana y de los compañeros que estáis pues dando la batalla dentro del trabajo diplomático y en este caso de la embajada de Cuba en la República de Irlanda. Hay un solo tema antes de concluir. Sí, no, totalmente. Tienes tiempo todo el que tú quieras. Totalmente. No sé si me queda algún tiempo, pero no. Sí, no hay ningún problema, Fernando. Ya, en realidad, el motivo, ¿no?, que nos llevó a este encuentro fue el primer encuentro nacional de cubanos residentes aquí en Irlanda y sus descendientes. Brevemente, o sea, el evento está convocado, hemos enviado las invitaciones. Se va a celebrar el día 10, que vamos a hacer el tributo a este periodista irlandés que te hablaba, que entrevistó a Carlos Manuel, y el 11 va a ser propiamente el encuentro. Aquí existen alrededor de entre 350 y 400 cubanos. Es muy difícil llevar con exactitud la cantidad, porque muchos de ellos vienen, se registran y van para otros países, pasan por aquí. En fin, no es raro. El encuentro, bueno, tiene como primer objetivo consolidar los vínculos entre los cubanos aquí con Cuba. Estos cubanos, la mayoría, mantienen las relaciones con sus familiares en Cuba. Pues son cubanos, alegres, contentos casi siempre, solidarios, gente buena. Y queremos reunirnos, compartir, estar ese sábado 11 de octubre compartiendo con ellos sobre el tema de qué hacer con el tema del bloqueo, cómo podemos ayudar a Cuba en esta dificilísima circunstancia que estamos viviendo con el bloqueo, cómo podemos organizarlo. La Asociación de Cubanos Residentes en Irlanda, hay una asociación, cómo podemos motivar a los cubanos para que sean parte activa dentro de esa asociación, independientemente de que, o sea, no hay exigencia ideológica, no. Se trata la patria, Cuba, cómo defender Cuba, su independencia, su soberanía, su cultura, la idiosincrasia nuestra, nuestros gustos. De eso se trata, ¿no? Y bueno, y ahí pensamos aprobar una declaración final que me gustaría compartir contigo finalmente, y me gustaría también que tú me habías adelantado la idea, a mí me parece muy atinada,
hacerle algunas preguntas, conversar con participantes en ese evento. Después o antes, vamos a ver, y que se conozca, ¿no? que Irlanda tiene una comunidad cubana, propiamente cubana, y que continúa con hablando español, hablando cubano, alegre, o sea, como somos los cubanos en general. Entonces, bueno, antes de terminar, no sé si tú tienes alguna otra pregunta, yo con mucho gusto me pongo a tu disposición. No, quería comentarte simplemente que sí, además es muy importante conversar también con los cubanos de cada país, el divulgar eso, porque además estimula mucho a otros compañeros cubanos que están en otros países. Hay cubanos que nosotros, por ejemplo, ayer hablamos con un compañero cubano que está en una pequeña isla al norte de Finlandia. Te puedes imaginar, es un patriota, un revolucionario, tiene un interés tremendo tener esos contactos que tiene a través de la red, porque no tiene otro, de hablar con gente de su país, con hablar con compatriotas. Y eso estimula todas esas acciones, todas estas reuniones, todos los proyectos que hacen los cubanos que están fuera de Cuba, porque estimula también a otros compañeros pues, que necesitan esa relación, aunque sea a través de los medios. Tuvimos una experiencia este año muy interesante, que fue una cubana que organizó un contenedor de solidaridad con Cuba, con suplementos médicos. Y finalmente aquello terminó en un diputado irlandés, una de las concejales del área donde ella vive, y aquello parecía cubano, con los irlandeses y cubanos apoyando la iniciativa de la cubana. Una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Sí, sí, que la vamos a resaltar también ahora en el evento de los cubanos. Y nada, aquí estamos defendiendo el país y nada, estamos a tu disposición. Pues Muchas nada, reiterarte esto, Bernardo, las gracias a ti por haber estado aquí con nosotros. Para nosotros siempre es un placer, un privilegio tener a compañeros. Muchas gracias. Nos mantenemos a tu disposición. Gracias. Pues muchas gracias, Bernardo. Hasta luego.